Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia con la doctora Dolores Mino León. Ella es médica por la UNAM y médica especialista en medicina interna. Cuenta con una maestría en ciencias médicas y actualmente es investigadora en la unidad de investigación médica en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesora en diferentes materias relacionadas con la farmacovigilancia y la investigación clínica en la UNAM. Adelante, doctora. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por permitirme presentarles los datos de esta investigación que pues, fue publicada el año pasado en la revista de Archives of Medical Research. Este estudio parte sobre todo de esta revisión que se hizo en la primera sesión de la multimorbilidad, que pues como se comentó, el envejecimiento acarrea o se refleja con una alta prevalencia de enfermedades crónicas y un porcentaje importante de estos pacientes desarrollan multimorbilidad, definida esta como la presencia de 2 o más enfermedades crónicas en un solo individuo. Por otro lado, se ha investigado mucho sobre este daño que implica el tener estas enfermedades crónicas a nivel celular y que provoca que es generado por estas enfermedades. Sin embargo, hay una heterogeneidad en los desenlaces que presentan las personas que tienen multimorbilidad. No todas tienen un desenlace fatal, algunas se mantienen, y entonces se ha planteado la evaluación de otros aspectos, de otras dimensiones que pudieran estar siendo implicadas en el papel de estos diferentes desenlaces que tienen estas personas. Perdón. Entonces, bueno, también se ha asociado la multimorbilidad a las limitaciones funcionales, a una deficiencia de calidad de vida y a mortalidad. Y se pues ha descrito en la literatura la importancia que tiene la evaluación de ciertos factores demográficos, económicos y sociales que pudieran estar implicados para poder entender estas diferencias en cuanto a la evolución de la población. De ahí se generó el objetivo de este trabajo, que fue estimar el efecto de los perfiles de multimorbilidad y de algunos indicadores de las dimensiones de funcionalidad, socioeconómicas y de conducta sobre el riesgo de muerte en una cohorte de pacientes, de personas de 50 años o más. Para eso, pues utilizamos la encuesta nacional de envejecimiento en México. Integramos una cohorte de 7,342 pacientes de 50 años o más que respondieron directamente a la encuesta en el año 2001 y posteriormente obtuvimos la información sobre la mortalidad en los años 2003, 12, 15 y 18. Las variables que investigamos pues era mortalidad, multimorbilidad, que fue la presencia de 2 o más enfermedades crónicas. Nosotros identificamos por la encuesta, por pregunta, algunas de ellas y otras de acuerdo a los diferentes cuestionarios, como fue depresión y deterioro cognitivo. Ahora, de los indicadores de la dimensión de funcionalidad, pues tomamos las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. En la dimensión socioeconómica incluimos la condición de unión, el valor total de activos a nivel del hogar, la situación económica autopercibida, la situación laboral actual y la escolaridad. Para los indicadores de la dimensión conductual incluimos si realizaba ejercicio físico o no, alcoholismo y tabaquismo. Para mortalidad se identificaron el registro de los fallecidos en las rondas 2003, 12, 15 y 18 y además incluimos otras variables como fue el sexo, el antecedente de caída, la autopercepción de salud y el estado nutricional. El análisis estadístico realizamos primero con la encuesta basal del 2001, toda la descripción de las variables con respecto a las enfermedades y a los diferentes indicadores de las dimensiones que estudiamos. Posteriormente estimamos la proporción de muertes en los diferentes momentos de la encuesta y se realizó para identificar los patrones de multimorbilidad
un análisis de clases latentes que nos permite identificar grupos de individuos que comparten ciertas características y no agrupar, como anteriormente lo habíamos realizado en otro estudio, a las enfermedades, sino aquí con este análisis intentamos tener más bien la clasificación, la integración de estos grupos de individuos por grupos de edad, de 50 a 64, de 65 a 84 y más de 85 años de edad. Para la selección del número óptimo de clases latentes, lo que hicimos fue tomar los criterios del logaritmo de verosimilitud, el criterio de Vick, el AIC, así como la opinión clínica. Y posteriormente se elaboraron modelos de regresión logística para estimar el riesgo de muerte temprana, así lo definimos, del 2001, que fue la evaluación basal, al 2003, y después para el grupo únicamente de 50 a 64 años a un más largo plazo, que fue del 2001 al 2018. Estos modelos, siempre el criterio para tomar el grupo con el de contrastación fue la clase latente, que incluyó el mayor número de personas sin enfermedades crónicas o con al menos una enfermedad. Y como variables de control fueron el sexo, la edad, el antecedente de caída, la autopercepción de salud y la condición nutricional. El análisis pues, se realizó con el STATA y otros programas. En los resultados, bueno, en la evaluación basal, más del 50% de las personas ya tenían multimorbilidad y solamente un 19% se encontraban libres de, al menos por autorreporte y por estos datos de depresión y de deterioro cognitivo, ya tenían multimorbilidad. Las principales enfermedades o que tuvieron mayor prevalencia fue dolor, depresión, hipertensión, artritis y deterioro cognitivo. Se identificaron más de 500 combinaciones de enfermedades, de las cuales solo 24 tuvieron una prevalencia mayor al 1%. Tanto hipertensión, dolor como depresión estuvieron presentes con mayor frecuencia en estas combinaciones. En esta primera tabla les presento los datos descriptivos de los diferentes grupos. La tercera columna corresponde a las personas sin enfermedades crónicas que estamos estudiando, estas 12 enfermedades. En la siguiente columna, aquellos que tenían una enfermedad reportada, y en la última columna, las personas con multimorbilidad. En el caso de las personas que no tenían enfermedades crónicas, resalta principalmente una proporción importante que eran varones y que tenían en mayor proporción una escolaridad superior. También tenían activos a nivel hogar en mayor proporción alto y autorreportaban una condición de salud de excelente a regular. En el grupo de multimorbilidad, por otro lado, presentamos, se encontró mayor proporción de mujeres, y en la siguiente parte de la tabla lo que observamos es que tenían en mayor proporción estos pacientes con multimorbilidad, obesidad, antecedentes de caída, no practicaban ejercicio físico y ya tenían en una proporción importante dependencia tanto para actividades básicas como actividades instrumentales. Cuando se hace el análisis por clases latentes, para el grupo de 50 a 64 años, se identificaron 5 clases latentes. La primera clase latente es la que acumuló la mayor proporción de esta muestra, y la segunda clase latente pues tenía también una proporción importante. Vale la pena comentar que en la primera clase latente es donde se ubicaron el 100% de las personas que no tenían o no reportaron enfermedades crónicas, o un porcentaje bastante considerable de aquellas que tenían una enfermedad crónica. Por otro lado, en la clase latente 2 fue la que más acumuló una proporción de más del 40% de personas con multimorbilidad, así como la clase latente 3. En el grupo de 65 a 84 años se identificaron 6 clases latentes. Nuevamente, en la clase latente 1 tuvo la mayor proporción de la muestra y contuvo el 100% también de las personas sin enfermedades crónicas. Mientras que la clase latente 2
fue la que reportó el mayor número de personas con multimorbilidad. Como ven, nosotros pusimos en la segunda columna la enfermedad que representó o que tenía mayor proporción, y en la tercera columna aquellas enfermedades secundarias. Entonces, a partir de los perfiles de estas enfermedades que se observaban, es que después se les denominó se le dio una denominación en particular y ya no hablaríamos de clases latentes. Por último, en el grupo de 85 y más se identificaron 3 clases latentes. En este caso, la segunda clase latente fue la que incorporó el 100% de las personas sin enfermedad. La clase latente 1 pues ya agrupaba más del 50% de las personas y fue la que tuvo pues, por arriba del 60% personas con multimorbilidad. Bueno, a partir de esta tabla es que ya no hablaré de clase latente 1, la denominamos como saludable, y en las columnas del extremo derecho están los porcentajes de mortalidad en las diferentes rondas, y lo que observamos es que para el año 2003, tanto la clase sensitivo-emocional como la cardiovascular, mental y sensitivo-emocional son las que tenían la mayor proporción de muertes. Para el año 2012, la sensitivo-emocional se mantuvo, pero ya aparece como la siguiente con mayor proporción de personas que fallecieron, la sensitivo-emocional, la mental, la cardiovascular y sensorial. Se va complejizando, digamos, las enfermedades en cuanto a la presencia de mortalidad. Para el 2015, esta clase latente 4 se mantiene también con un alto porcentaje, y la clase latente 3. Para los de 65 a 84 años nuevamente se clasifica la primera clase como la saludable, si recordamos es la que contenía el 100% de las personas sin enfermedades reportadas, y en este grupo de edad pues es nuevamente la clase mental, sensorial y sensitivo-emocional la que tiene la mayor proporción de defunciones. Para el 2012 cambia, y entonces ahora son las enfermedades cardiovasculares, mentales y sensitivo-emocionales las que predominan, y seguidas de las neurológicas y cardiovasculares. Para el 2015 cambia nuevamente y aparecen ya las enfermedades mentales, sensoriales y sensitivo-emocionales con mayor proporción de defunciones. Para el 2018 hay un movimiento de las clases latentes y aparece la sensitivo-emocional y mental como la que tiene mayor proporción de defunciones en este año. En los adultos de 85 años y más, la clase saludable era la clase 2, que es la que contenía el 100% de las personas sin enfermedad, y aquí se observa que para el 2003 la principal que contribuyó en las defunciones fue la primera, la sensitivo-emocional y mental, y posteriormente para el 2012 se agrega además esta clase saludable, que son pacientes que aparentemente no tenían enfermedad o tenían una enfermedad, son los que contribuyen con más del 90% de las defunciones. A continuación les voy a presentar los modelos de regresión. Debido a la tabla está dividida en 2 partes, pero bueno, en esta primera parte las primeras columnas corresponden al grupo de edad de 50 a 64 años, posteriormente al grupo de 65 a 84 y las últimas 2 columnas al grupo de 85 años o más. Para el grupo de 50 a 64 años, el pertenecer a ninguna de las clases latentes fue un factor de riesgo para mortalidad. Sin embargo, el ser hombre, el antecedente de haber tenido una caída, sí fueron factores de riesgo para presentar una muerte a corto plazo, es decir, en el lapso de 2001 al 2003. Para el grupo de 65 a 84 años, nuevamente el ser hombre es la variable que confirió riesgo, y en el grupo de 85 más, ninguna de estas variables se asociaron a mayor riesgo de mortalidad. Cuando evaluamos la funcionalidad, nuevamente la tabla viene de 50 a 64 años las primeras columnas, al centro los de 65 a 84 y por último los de 85 o más. En el grupo de los jóvenes, el tener dependencia a una temprana edad se asoció a muerte, mientras que en el segundo grupo
el tener dependencia en actividades básicas e instrumentales, así como también niveles activos del hogar medios o bajos, fueron los que se asociaron, y en el grupo de 85 más, el tener dependencia en actividades básicas y la falta de pareja fueron las que contribuyeron al riesgo de muerte. Para el grupo de 50 a 64 años, que es en los que evaluamos, digamos, esta mortalidad a largo plazo, se observa que nuevamente el ser hombre, el antecedente de caída, tener dependencia en las actividades básicas y no practicar ejercicio físico, pues se asociaron o fueron los factores de riesgo para defunción. Con esto, primero documentamos que la multimorbilidad, pues efectivamente es un fenómeno complejo con gran variedad de combinaciones de enfermedades. Este tipo de análisis que realizamos en este estudio, pues intentamos evaluar al individuo, no a la enfermedad, y permitió identificar grupos de individuos con diferentes patrones de enfermedad e indicadores en las dimensiones que fueron analizadas, tanto para riesgo de muerte a corto como a largo plazo. Por último, consideramos que la implementación de un modelo de atención desde una perspectiva integradora que incluya riesgos diferenciados por grupos de edad y cuyo modelo de atención se centre en las personas requiere el desarrollo de un plan de atención complejo y estructurado que permita reducir el riesgo de muerte y facilitar la mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Minu.